Buenas tardes. Comenzamos la conferencia debate que vamos a celebrar hoy. En primer lugar, agradecer al Ilustre Colegio de Psicología de Granada la hospitalidad que nos brinda y los medios técnicos y personales que nos ofrece y nos da con tantísimo cariño. Y que menos que estar muy contentos, muy agradecidos con estas posibilidades que posibilitan que en estos tiempos de pandemia pueda el Club de la Constitución seguir haciendo sus programas. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el conocido por el gran público como el acelerador de partículas. No me meteré yo en cuestiones técnicas, pero sí he tenido una especial curiosidad y el conferenciante de hoy nos puede abrir mucho camino y darnos realmente, ponernos en el lugar con los pies en el suelo, como se dice vulgarmente, porque se habla mucho en Granada, en la prensa, del acelerador de partículas, de lo que va a suponer para Granada, de que van a venir científicos muy importantes y que esto puede tener una interacción con nuestra universidad y con los investigadores, y se habla también de su impacto económico, y en eso ya sí me atañe a mí porque soy economista, que puede tener en la ciudad de Granada e incluso en la influencia que puede tener en la provincia. Ese era mi gran preocupación. Realmente el granadino es muy dado a soñar y a esperar que le venga del más allá las soluciones y en un momento determinado se lanza a falta a veces de otros proyectos económicos que nos han prometido tantas veces y que nunca vienen o no terminan de concluirse, porque aquí las obras interesantes, como podía ser la presa de Rules, dura más que las pirámides de Egipto o que las antiguas catedrales góticas. Pues parece que parecía que se estaban incluso utilizando como pretexto para acallar un cierto malestar de la opinión pública, que no ve cómo Granada no solo no progresa, sino que se estanca. Y yo creo que es muy importante conocer la opinión de nuestro conferenciante, porque él tiene la doble virtud de conocer la parte técnica, estar en el proyecto y darnos esa esperanza y esas expectativas eh, económicas. Para presentar a nuestro conferenciante está aquí al lado nuestro don Antonio Suárez, que es socio del club y además catedrático de la Facultad de Química de Farmacia, perdón, de la Universidad de Granada. Tiene la palabra don Antonio Suárez. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer presentar a Eric y la charla que nos va a dar, porque nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, años, como miembro de Unionistar, y yo además con el placer de haber conocido a su antiguo presidente, al señor Javier Cáceres, con el que mantiene una estrecha relación de amistad a raíz de haber compartido tantos momentos hablando sobre el acelerador y los avances administrativo, cómo se podía ir acelerando el proceso de llegar a Granada. La charla, como bien ha dicho nuestro presidente, está titulada Industria de la Ciencia, Proyectos y Tritones, Escúzar Granada, su impacto social y económico. Realmente, siempre que hemos hablado con Ineustar, con su presidente, como bien conocen la ciencia y la tecnología y la industria que viene asociada a ella, el gran interés de cualquier instalación científica es que luego tenga su expansión en el entorno donde se instala, ¿no? Y fuera del Instituto de Astrofísica de Canarias, el acelerador supondría la segunda gran instalación científica de nivel mundial en nuestro país. Y de ahí deriva
toda esta charla, a ver cómo se podría ayudar a implantar, y como bien ha dicho el presidente, desde la universidad, la industria y la sociedad en general, los servicios, todo. Eric, que es el nuevo presidente, introdujo su currículum. Él es el director actual de INEUSTAR, que es la Asociación Española de la Industria para la Ciencia. Es ingeniero de comunicaciones por la Universidad de Navarra y es doctor en telecomunicaciones también por la Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional ha formado parte de equipos de investigación, ha sido investigador ya, como toca algunos, liderando equipos de investigación en el testeo no destructivo de materiales, y también ha sido director de desarrollo de negocio del TI. Hoy en día, Eric compagina su actividad en la asociación con la docencia, porque él es profesor asociado de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra. Creo que él va a hacer una pequeña introducción sobre INEUSTAR, pero quiero yo mencionar que INEUSTAR es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, y que realmente las actividades que realiza son de alcance internacional de representación de la industria española en todas las fiestas del mundo. Y tienen una enorme trayectoria, han presentado al acelerador en múltiples foros científicos de la fusión nuclear y son los mejores conocedores de la situación de la fusión nuclear en el mundo y de la instalación, por ejemplo, que hay en Francia, en la que en teoría heredará el material que se sintetice y se genere en nuestro acelerador. Sin más, Eric, encantado de verte de nuevo. Creo que llega el momento de que podamos enfocar la charla, así que cuando quieras, te van a dar paso un segundo, te van a dar el paso formal informático. Y cuando quieras, yo creo que ya puedo hablar. ¿Me oís, verdad? Sí, perfectamente. Pues oye, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la amable presentación que habéis hecho. Yo creo que es un tema muy bonito, un tema interesante y un tema sobre el que, como decís, es importante conocer, ¿no? Entonces, la idea de la charla de hoy es dar una pequeña visión. Es una pena no poder estar allí y no poder vernos, no poder conversar más de cerca y no poder estar en Granada, que siempre es una alegría. Pero bueno, yo creo que las tecnologías nos están permitiendo de una manera relativamente cómoda pues hacer esta serie de encuentros y bueno, pues podemos tener algo parecido, ¿no? Entonces, oye, la idea es, os voy a intentar dar una visión desde mi punto de vista, desde la industria y desde el impacto que puede tener la instalación. Pero si os parece, como es un tema un tanto exótico y como es un tema con cierta complejidad, vamos a ir desde el principio para sentar las bases de entender cómo hemos llegado a este momento y cómo hemos llegado a plantearnos tener esta instalación en Granada y qué relevancia tiene internacionalmente, ¿no? Así que si os parece, voy a intentar compartir, y fíjate que ha funcionado antes y ahora no. Vale, yo creo que entonces lo hacemos así. Compartir. Vale, yo creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, pues de una manera muy rápida. Vamos a ir dando un contorno, vamos a ir explicando ciertas condiciones que tenemos en el entorno para entender y mirar con cierta perspectiva y mizdones y entender las conclusiones que vamos a sacar, ¿no? Las conclusiones o los puntos para el debate que podemos tener después, ¿no? No nos olvidemos que estamos aquí por la ciencia, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que la ciencia es lo que nos permite evolucionar como sociedad. Sin embargo, ahí va. ¿Me oís bien? Pero, Eri, empieza de nuevo porque algo ha pasado. Vale. Vamos a intentar volver a compartir. Vale. Perfecto, lo veis bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Os decía que estamos aquí por la ciencia y esta instalación es una instalación científica que lo que tenemos que hacer es ser capaces de no solo
fijarnos en la ciencia y ese impacto que va a tener en la sociedad, que lo va a tener en el medio o largo plazo, sino intentar, y ahora vamos a ver algunas ideas de cómo intentar extraerle todo ese potencial que tiene también en el corto, ¿no? Entonces, la ciencia ha ido evolucionando, nos ha permitido evolucionar como sociedad y según hemos ido ganando conocimiento, hemos requerido cada vez experimentos más complejos, lo cual nos lleva a hacer máquinas cada vez más complejas. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de astrofísica o hablamos de astronomía, pues la imagen que nos viene es la de los clásicos telescopios. Sin embargo, tenemos que saber que los telescopios son cada vez más complejos, son cada vez más grandes. Podemos ver aquí el que se conoce como el Extreme Large Telescope, el telescopio extremadamente grande. La verdad es que los nombres de los astrofísicos son siempre poco originales, pero el hecho es que es una instalación que nos damos cuenta de que sale de la idea del científico capaz de hacérselo todo. Claro, os podéis imaginar que una instalación como esta pues, requiere de una industria detrás que sea capaz de fabricarlo. Lo mismo con lo que es a día de hoy la máquina más compleja del mundo, que es el gran colisionador de hadrones que está en Ginebra, en el CERN, que, como os podéis imaginar, requiere inversiones de, en este caso, miles de millones de euros para poder fabricarlo y miles de millones de euros que una parte importante va hacia la industria. Empresas que tienen ciertas características, como veremos después, que les permite hacer estos desarrollos altamente tecnológicos que les hace a los científicos poder avanzar en sus experimentos, ¿no? Y centrándonos un poquito más, ya llegamos a lo que no es, sino que va a ser la máquina más compleja del mundo y lo que es, a día de hoy, el proyecto colaborativo más grande del mundo. En el proyecto ITER, cuyo objetivo es demostrar que la generación de energía mediante la fusión es viable, colaboran de manera conjunta China, Estados Unidos, Rusia, Corea, Europa, Japón, India. Os podéis imaginar, no hay otro proyecto en el mundo donde de manera conjunta se esté invirtiendo tanto dinero. Llevamos cerca de 30.000 millones de euros presupuestados para este proyecto y donde la colaboración entre tantos países y de una manera tan global exista, ¿no? Por lo tanto, ITER, que será la máquina más compleja cuando terminemos de construirla, está ahora mismo en construcción, es un referente de proyecto colaborativo y es un referente donde la industria participa de manera muy activa y, en concreto, la industria española. España, y se dice poco y se sabe poco, es el tercer país con mayor retorno en contratos directos con ITER y con Fusion for Energy, que es la agencia para coordinar la contribución europea. Es el tercer país. El primer país es Francia. El reactor de ITER se está instalando en el sur de Francia, en Cadarache. El primer país es Francia, por lo tanto, pues, y esto lo derivaremos después a Smithdown, es decir, la cercanía ayuda a ganar los contratos de ese reactor. El segundo país es Italia, que Italia se sabe mover muy bien y ahí tenemos muchas lecciones que aprender, pero el tercer país, por delante de Reino Unido, por delante de Alemania y por delante de todos los demás, es España. Y no solo haciendo contribuciones en cosas menores, sino haciendo contribuciones en elementos cada vez más complejos y cada vez más críticos dentro de la instalación. Y por suerte contamos en España con una cantidad importante de empresas que trabajan en este sector. Desde hace 10 años, cuando nació Ineustar, que es, como decía Antonio, somos una asociación privada formada por empresas que trabajan en este sector, pues desde hace 10 años hasta hoy el sector ha evolucionado enormemente. Y ya tenemos empresas que son líderes en sus respectivos nichos a nivel mundial. Es decir, competimos con empresas de todo el mundo
Y no solo eso, sino que hemos sido capaces de generar una cadena de valor que nos permite desarrollar en España no solo ganar el contrato, sino hacer los principales desarrollos tecnológicos dentro del país, ¿no? Junto a las empresas, tenemos la suerte de contar con una red muy potente de instalaciones científicas, una red muy potente de centros generadores de conocimiento, ya sea conocimiento científico, conocimiento tecnológico y unas universidades de primer nivel. Tenemos los ingredientes y tenemos una administración pública que poco a poco va apoyando cada vez más a la ciencia. Con lo cual, como os decía antes, tenemos una serie de instalaciones científicas en España, de las cuales, para que nos hagamos una idea, a día de hoy, la instalación de mayor, no sé si de mayor importancia, pero sí de mayor presupuesto, es el sincrotrón ALBA, que está en Barcelona. A día de hoy es la mayor infraestructura científica de España y tuvo un presupuesto de construcción cercano a los 200 millones de euros. Estamos hablando del acelerador de Granada, de IGMIP Dones, con un presupuesto de construcción aproximado de 600 millones, lo que multiplicaría por 3 lo que es a día de hoy la mayor instalación científica de España. Para que seamos un poco conscientes de lo que va a implicar. Y ahora veremos ejemplos de formas o cómo podemos ser capaces de hacer que esa instalación, que ya por sí va a traer cosas muy interesantes a España, cosas muy interesantes a Granada, seamos capaces de sacarle, darle una vuelta más y ya del zumo de naranja, pues intentar sacar de la cáscara algo más, ¿no? Y bueno, ¿qué hace Ineustar en toda esta película? Pues como os decía, tenemos unos ingredientes de primer nivel. Lo que nosotros hacemos es intentar ayudar a que esos ingredientes funcionen de una manera armónica, intentar ayudar sin perjuicio de las relaciones que ya existen entre los organismos públicos de investigación y las empresas, entre los organismos públicos de investigación y la administración pública y demás. Intentamos o colaboramos en la armonización y la dinamización y el fomento y el apoyo a la aceleración de estas relaciones, ¿no? Relaciones industria-academia y relaciones industria-administración pública. Muchas veces tener los ingredientes no es suficiente para ser capaces de hacer una receta de un restaurante de 3 estrellas Michelin. Es decir, necesitamos también pues, alguien que nos ayude a definir esa receta, ¿no? Y eso pretendemos ser nosotros un poquito. Esos catalizadores del potencial que existe en España en este sector tan bonito que es la industria de la ciencia. Para que entendamos, España como país ya contribuye, invierte una cantidad de dinero al año en grandes instalaciones científicas en todo el mundo. Estamos hablando del sincrotrón europeo que está en Francia, estamos hablando de la Agencia Espacial Europea, estamos hablando del CERN, por supuesto de ITER, de SCA, bueno, una serie de instalaciones donde España, para que nos hagamos una idea, en el CERN España aporta aproximadamente el 7% del presupuesto del CERN, que ronda los 80 millones de euros. Entonces, anualmente España aporta al CERN 80 millones y, como os podéis imaginar, uno de los objetivos españoles como país es conseguir de esos 80 millones que damos al CERN que se genere una ciencia excelente, por supuesto, que los científicos españoles tengan acceso al CERN, por supuesto, pero también intentar retornarlos al país a través de contratos con la industria. Y las empresas de nuestro sector trabajan en todo el mundo, ¿vale? Trabajan en los 5 continentes, tenemos referencias en los 5 continentes, tenemos referencias incluso, perdón, en la Antártida, y tenemos la suerte de que poco a poco España es un país que cada vez es más conocido en el sector. Tecnológicamente somos un país muy potente y todavía hay que ser conscientes, tenemos unos costes inferiores a la media de los principales países de la Unión Europea. Por lo tanto, ese binomio de tecnológicamente muy avanzados con unos costes todavía razonables nos permite apalancarnos y nos permite posicionarnos, sobre todo
para que según vayamos encareciendo esos costes, porque afortunadamente la calidad de vida y demás va a ir creciendo y nos iremos igualando a los principales países de la Unión Europea, tenemos que en ese momento estar capacitados tecnológicamente todavía más de lo que estamos ahora. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de utilizar esa palanca. Y estamos ya llegando a Izmirdones, ¿vale? Para que seamos conscientes, este es un acelerador de partículas que se está instalando, perdón, en Japón. Están ya, yo creo que si no todos los componentes, casi todos los componentes ya allí en Japón y se está haciendo la integración, ¿vale? Es un acelerador de partículas que es una colaboración entre Japón y Europa en el marco también del programa de fusión, donde España contribuye más o menos con un 20% de lo que es el coste total del acelerador. Pero nos sirvió, sobre todo al país, para ser conscientes, haciendo un análisis de qué podríamos hacer dentro del acelerador, ser conscientes que tenemos la capacidad a día de hoy para la fabricación de más o menos el 80% de los componentes del acelerador. Y el otro 20% no somos capaces tal vez de hacerlo en este momento, pero si nos damos unos años de margen, seremos capaces de desarrollar esa tecnología. Esto es un ejemplo muy bueno de cómo de la mano entre organismos de investigación como CIEMAT y las empresas españolas se ha ganado mucho conocimiento y nos permite a día de hoy afrontar con solidez y con pocas dudas en cuanto a la solidez tecnológica que hay en afrontar un proyecto como Izmirdones, ¿no? En ser capaces de afrontar que ese acelerador, que ahora veremos que es crítico en el mapa del camino de la fusión nuclear, podamos decir que lo construimos en España, podamos decir que se coordina desde España y podamos albergarlo en una ciudad como Granada, ¿no? En una provincia como Granada. La fusión, que es el objetivo de este gran proyecto científico, como os decía, y estas grandes inversiones que se están haciendo internacionalmente, es la alternativa al problema energético que tenemos y que nos vamos a encontrar en los próximos 100, 200 años. Es decir, la dependencia que tenemos de fuentes de energía fósiles, de combustibles fósiles, no sabemos cuándo, no me atrevo a decir cuándo se van a acabar, pero sí que sabemos que es algo con fecha y final. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de desarrollar un conocimiento que nos permita generar una energía de una manera mucho más sostenible. El otro día vi un ejemplo, al igual que a día de hoy nadie pone en duda que podemos tener tantos gigabytes de datos como queramos en nuestro ordenador o en nuestro teléfono, pues el objetivo de la fusión es que en el largo plazo seamos capaces de tener algo similar con la energía. Si nosotros somos capaces de hacer la energía de fusión una realidad, vamos a ser capaces de solucionar el problema energético y vamos a ser capaces de tener una fuente de energía casi inagotable, ¿vale? Al menos inagotable en los próximos 3000 años, con lo cual nos daría tiempo a pensar en otras alternativas. Y es una fuente de energía que consiste, como su propio nombre indica, en fusionar dos átomos, en este caso fusionar un átomo de deuterio y un átomo de tritio, y de esa reacción nuclear, pues generar energía, ¿de acuerdo? Entonces, generamos energía de una manera segura. Como os podéis imaginar, conseguir que dos átomos se fusionen, pues requiere que le estemos dando mucha energía. No es como una reacción de fisión, donde lo que necesita es un empujón inicial y luego la reacción va en cadena y lo que es complicado es luego pararla, ¿no? En este caso, lo que es complicado es generarla, ¿vale? Entonces, el proyecto ITER, que es este reactor de fusión que se está construyendo en el sur de Francia, lo que pretende es demostrar que la fusión es realizable. Se ha demostrado de manera separada, pero no de manera conjunta en un único reactor. Pero ¿qué ocurre? Que este reactor que se está construyendo en Francia va a estar activo a pulsos. Es decir, el objetivo no es generar energía todavía,
no es generar electricidad, perdón, sino simplemente demostrar que la fusión es posible. Después de ITER vendrá el proyecto DEMO, donde el objetivo ya no es demostrar que la fusión es posible, sino demostrar que somos capaces de generar energía eléctrica a un coste razonable y somos capaces de hacerlo de una manera duradera. Es decir, somos capaces de conseguir que los componentes de esa planta de fusión nuclear duren el tiempo suficiente como para que esa planta sea rentable. Es decir, que no tengamos que parar la planta cada 2x3 pues porque tenemos una avería, porque se ha gastado un componente. Entonces, esa planta demo lo que nos va a permitir es tener activo el plasma durante mucho más tiempo y poder hacer estudios de cuánto nos cuesta generar la energía, cuánto retornamos y demás. Pero ese paso en el camino de la fusión no es posible sin una instalación que teste los materiales que van a venir a demo. Y esa instalación se llama IGMIF Donnes. Por lo tanto, os podéis imaginar, la importancia de una instalación como Donnes es crítica en el camino de la fusión. Sin Donnes no somos capaces de desarrollar ni de testear los materiales que vayamos a usar en el reactor demo. Por lo tanto, no somos capaces de seguir avanzando más allá de ITER. Así que el proyecto IGMIF Donnes es un proyecto crítico dentro del mapa de fusión. Es un proyecto que se tiene que hacer. Si queremos avanzar en el camino de la fusión, tenemos que generar esta instalación. Otra cosa es que veamos que la fusión no es factible y, por lo tanto, pues no sigamos avanzando. Pero en este momento hay que seguir. Y esta instalación es una instalación formada por 3 grandes bloques. Le hemos llamado siempre, o siempre se conoce como el acelerador, porque probablemente sea una de las partes más importantes y más críticas, pero no es lo único. Es decir, nosotros tenemos un acelerador de partículas, esas partículas que generamos van a incidir sobre un material, en este caso va a ser litio líquido, y eso va a generar unos neutrones que son muy similares a los neutrones que nos vamos a encontrar en la planta demo. Por lo tanto, con esos neutrones que nosotros generamos, vamos a ser capaces de estudiar cómo se van a comportar los materiales que vamos a usar en demo, ¿vale? Así que a partir de ahora, el acelerador es más que un acelerador. Es un acelerador, un blanco de litio y una serie de cámaras donde hacemos los ensayos. ¿Y dónde estamos en este momento? Pues en 2018 se dio un paso muy importante y se dio un paso muy importante que consistió en que IGMIF Donnes se recogiese en el roadmap de ESFRI. ESFRI es el foro de grandes instalaciones científicas europea y el hecho de estar recogido como una instalación crítica dentro del roadmap de ESFRI, de alguna manera te da un sello de reconocimiento de la comunidad europea a esa instalación. Con lo cual tienes no solo un apoyo institucional, sino se te abre la puerta a una serie de financiaciones muy importantes. ¿De acuerdo? Te dan un sello de calidad. Y eso fue un hito que se consiguió en 2018 y aquí aparece como una contribución, perdona, como una instalación liderada por España, donde también participa Croacia, ¿vale? En su momento, en Europa hubo varias candidaturas, estuvo Polonia, estuvo Croacia y finalmente Polonia se retiró y se decidió unificar la candidatura de España y Croacia en una única candidatura liderada por España, cuya sede se encontraría en España, en Escocia. Ese fue un paso muy importante. Y en los últimos años hemos ido dando otra serie de pasos que nos han llevado a estar, pues afortunadamente, en un buen momento. Y hace 2 días, o 3 días, perdón, tuvimos también una noticia que fue muy positiva. En mayo del año pasado, el Ministerio dio luz verde al establecimiento de un consorcio entre el Ministerio y la Junta de Andalucía, un consorcio público, para la gestión de la candidatura y de la construcción y futura explotación de IGMIF Donnes. Es una figura habitual
ese establecimiento de consorcio y es una figura habitual también que exista un consorcio entre la Administración central y el Gobierno regional. Como os decía, en mayo se dio luz verde a la creación de ese consorcio por parte del Ministerio. En diciembre se aprobó el consorcio, el texto del mismo, y hace 3 días se ha aprobado por parte del Ministerio la contribución del Ministerio a la financiación de ese consorcio, que es un total de 1,5 millones de euros, pagado al 50% entre la Junta de Andalucía y el Ministerio. Por lo tanto, con la creación de ese consorcio y con la firma del mismo, que esperemos que ya sea en breves, y con el designar un director, que será el siguiente paso, entiendo yo, tenemos ya la luz verde, todos los semáforos en verde a nivel nacional. Afortunadamente, esos pasos que se han ido dando el año pasado nos ha llevado a que junto con ese 1,5 millones que hay para la financiación de la estructura del consorcio, hay ahora mismo en paralelo, primero, el terreno que cedió el Ayuntamiento de Escúzar, allí en Escúzar, para la instalación, y hay 2 proyectos liderados por CIEMAT con fondos del Ministerio por un importe de 16.300.000 euros y otro proyecto gemelo de la Universidad de Granada financiado por la Junta con el mismo importe. Es importante ser conscientes de que estos 16.300.000 y 16.300.000 vienen en una parte importante de fondos FEDER europeos, lo que tiene una serie de implicaciones y la principal es que sí o sí lo comprometido en esos proyectos debe estar finalizado para 2023. Es decir, los 16.300.000 más 16.300.000, es decir, más de 30 millones que tenemos, más algún otro proyecto europeo que está en marcha, es decir, tenemos casi unos 40 millones que se deben ejecutar en los próximos 2 años, próximos 2-3 años. Os podéis imaginar que eso supone un gran reto y es uno de los temas que es realmente importante porque una instalación de estas características tiene una serie de vectores y una serie de impactos tanto a nivel nacional como especialmente a nivel regional. En este caso estamos hablando, por el primer punto, el conocimiento. Que se genere una instalación de estas características en España va a permitir que se desarrolle el conocimiento en tecnologías críticas en un campo tan creciente como es el campo de los aceleradores. Os decía antes, estos proyectos que se van a ejecutar, esos más de 30 millones de euros que hay que ejecutar antes de 2023, una de las cosas que vamos a hacer, que se van a hacer, es una serie de laboratorios allí en Escúzar que van a permitir desarrollar una serie de tecnologías que van a ser críticas para la fabricación de microdones. Estamos hablando de un laboratorio de manipulación remota y realidad virtual, con la importancia que eso tiene para una instalación como es esta, donde puede haber elementos radiactivos y donde no puede haber personal dentro en ciertas estancias, sino que se tiene que hacer todo de manera robotizada, pero os podéis imaginar que el conocimiento generado por estos laboratorios para control remoto no solo es aplicable a una central o a una instalación como microdones, sino es aplicable a toda la industria. Entonces, tenemos que ser capaces de ese conocimiento que se está generando, establecer los canales que permitan que se absorba por la industria y que genere riqueza en el entorno en el corto plazo. Esa industria puede ser industria que ya existe en la región. Tenemos ejemplos de empresas de primer nivel, tanto en Andalucía como en Granada. En concreto, Seven Solutions, que es una spin-off de la Universidad de Granada, es una empresa que empezó desarrollando tecnología de la mano del CERN para sincronismo en los aceleradores y a día de hoy ha crecido en los últimos 10 años
pues hasta ser más de 50 trabajadores a día de hoy y tiene una proyección de crecimiento enorme. Pero no solo trabaja para instalaciones científicas, sino que trabaja para muchos otros mercados. Es decir, lo que ellos hacen para aceleradores de partículas también lo están usando para redes de telecomunicaciones, también lo están usando para centrales de datos, lo están usando incluso en bolsa. Es decir, los elementos de sincronismo que permiten ir viendo a una velocidad muy rápida cómo se mueven las partículas por un acelerador, pues esos sincronismos a nivel del nanosegundo, nadie me hubiese dicho que iban a ser útiles en bolsa, pero son útiles en bolsa porque se ve que esa precisión del nanosegundo para saber quién le ha dado al clic a la hora de comprar las acciones, pues también es importante, ¿no? Lo digo como ejemplo de tecnología que se desarrolla en una instalación científica, pero luego a través de la industria se genera empleos de alto valor añadido, se genera una riqueza en el entorno que es una bola que permite seguir creciendo, ¿no? Formación, pues va a permitir crecer a la Universidad de Granada en campos donde a día de hoy pues no es tan fuerte, ¿no? Luego veremos el ejemplo del Instituto de Astrofísica de Canarias y cómo han conseguido en 30 años ser un referente mundial en astrofísica, no diría de la nada, pero casi de la nada. Va a permitir atraer talento y atraer empleo directo a Granada. Es decir, esta instalación se estima que requiera más de 200 trabajadores para su funcionamiento. Esos 200, 250 trabajadores se multiplican por 3 los empleos indirectos derivados de la misma. Es decir, nosotros estamos hablando de 600 millones de euros de construcción de MIBDONES, pero no nos olvidemos que el mantenimiento de una instalación de estas características ronda con poco margen de error en torno a un 10% del coste de fabricación. Lo que estamos hablando es que 60 millones de euros al año se van a ir en gastos de mantenimiento y gastos de upgrades de elementos, ¿no? Con lo que supone una gran oportunidad para empresas del entorno. Y además, los servicios que vienen asociados y que la ciudad de Granada pues ya está lista, pero va a crecer. Y además, eso es un prestigio para la región. Es decir, hablar de que la mayor instalación científica española se encuentra ubicada en Granada, decir que una instalación crítica para poder desarrollar la fusión como una solución real al problema energético se instala en Granada, es algo que da prestigio a la ciudad. ¿Y qué nos da Granada? Granada nos da un entorno muy rico, Granada nos da una universidad y Granada nos da un sitio donde si queremos atraer a los mejores para que estén aquí, esos mejores van a tener que vivir en algún sitio. ¿Y dónde mejor que vivir en Granada, ¿no? Es un efecto también atractivo muy grande. Y os voy a poner un par de ejemplos de instalaciones científicas no similares, porque no hay nada similar a MIBDONES, pero sí que con sus características del entorno vamos a hablar del Instituto de Astrofísica de Canarias, con las características que tienen de insularidad, de un desarrollo industrial menor. Y vamos a hablar del ejemplo de ESS Bilbao, que es la instalación que coordina la contribución española a la fuente de espalación de neutrones de Lund, que se encuentra en otro entorno distinto, que es en el País Vasco, con una industrialización totalmente distinta. Pues para que nos hagamos una idea, el Instituto de Astrofísica de Canarias es un consorcio público, al igual que ahora se está firmando para MIBDONES, en este caso un poco diferente, porque está compuesto por el Ministerio de Ciencia, el Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna y el CSIC. Y el Instituto de Astrofísica de Canarias consiguió al principio de los años 80, con una idea muy buena y con gente con una visión a largo plazo, ha conseguido ser
el tercer punto mejor de observación del espacio en el mundo. Es decir, el primer sitio es el desierto de Atacama en Chile, en mitad de un desierto con unas condiciones de vida muy duras, y estar allí es realmente duro. El segundo punto es Hawái y las montañas de Hawái. Y el tercer sitio es Canarias, en concreto pues, la isla de La Palma y la isla de Tenerife, ¿no? Con los observatorios que tenemos allí. Y se dieron cuenta en Canarias ya desde principios de 1900, con el paso del cometa Halley, se dieron cuenta de que había unas condiciones excepcionales de observación del espacio, y alguien con esa visión a largo plazo supo ver y supo, de alguna manera, capitalizar ese cielo, ¿vale? A día de hoy hemos sido capaces de capitalizar el cielo de Canarias diciendo, señores, ustedes quieren poner observatorios, ustedes quieren poner telescopios, todos los países del mundo que quieren hacerlo. Nosotros teníamos una comunidad astrofísica pequeña, pero conseguimos decir, pues a cambio de dejarles poner su telescopio en mi isla, con uno de los mejores cielos del mundo, yo únicamente le voy a pedir que un porcentaje del tiempo de ese telescopio lo pueda usar yo. Es decir, usted instala aquí su telescopio y un 20 o un 25% del tiempo de observación lo voy a usar yo. Y van a aprender mis científicos. Y gracias a eso, y en España, y de la mano también del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está en Granada también, hemos sido capaces de crear una comunidad astrofísica puntera a nivel mundial. Y esto fue gracias a una visión donde, con esa visión a largo plazo y sabiendo que teníamos un objetivo que era generar un conocimiento científico en astrofísica, fuimos capaces de idear una fórmula que nos permitiese capitalizar ese cielo que teníamos. A día de hoy, tras casi 40 años del Instituto de Astrofísica de Canarias, tenemos una industria pegada al Instituto de Astrofísica, no tan grande como nos gustaría. De hecho, es más bien pequeña. Es verdad que ha habido un tiempo de madurez y es verdad que el Instituto de Astrofísica de Canarias desde hace unos años ha dado un impulso a ese tema con el establecimiento del IACTEC, que es precisamente un centro anexo al Instituto de Astrofísica, precisamente con el objetivo de hacer uso de ese conocimiento que se genera y trasladarlo a la industria para generar riqueza en el entorno. Y hablamos de SS Bilbao, como os decía, que es otro tipo de instalación, en este caso instalada en el País Vasco, un entorno industrialmente mucho más rico. Hablábamos de Canarias, que es una zona mucho menos industrializada, y el País Vasco, que es una zona mucho más industrializada, con empresas punteras a nivel mundial y, de hecho, también en este sector. Pues a través de SS Bilbao, el 54% de los contratos que se han adjudicado desde SS Bilbao para la contribución española a LUN se han quedado en empresas vascas. El 22% restante en empresas nacionales, y ahí el otro 24% se lo han llevado a empresas extranjeras. Pero no solo eso, sino que desde 2018 hasta hoy, las empresas españolas han ganado contratos por valor de más de 20 millones de euros en contratos directos con la fuente de espalación de neutrones de Lund. Es decir, ya no solo es la contribución española, sino que esta contribución ha servido para que las empresas españolas aprendan a fabricar los componentes críticos que luego van a usarse en esa instalación y que luego van a usarse en otras instalaciones. Y aquí, de nuevo, entra en juego la importancia de tener un objetivo y la importancia de saber cómo puedes moverte. Un ejemplo muy claro es unos moduladores de Clystrons que se hicieron de la mano, en este caso, de la empresa Gema Energy, para Lund. Es decir, en la instalación hacen falta, ya no recuerdo el número exacto, pero yo creo que es del orden de 15 moduladores de Klystron. Cada modulador, para que nos hagamos una idea, tiene un valor de 1 millón de euros aproximado.
Entonces, lo que se definió es que desde España se hacían un número definido de moduladores, con lo cual, en el futuro, cuando la instalación tenga que licitar el resto de moduladores, pues ¿quién va a ser la empresa que esté mejor preparada para llevarse ese contrato que la empresa española? Pues en el caso de Izmibdones tenemos que ser conscientes de que necesitamos hacer este tipo de estrategias y tenemos que ser conscientes también de que si queremos atraer industria, igual que ahora se quiere atraer industria hacia Canarias, uno de los temas más importantes es ser capaces de establecer una relación a largo plazo con las empresas. Si queremos que vengan empresas punteras a Granada, tenemos que darle una razón para que se establezcan aquí. Este es un mercado, el mercado de la ciencia es un mercado de picos y valles. Como podéis entender, hay un gran coste de construcción y luego vamos bajando, hay un upgrade al cabo de unos años. Entonces, la única manera de conseguir ecualizar esos picos y valles y conseguir tener una actividad más o menos constante es diversificando, por supuesto, pero también llegando a acuerdos y colaboraciones a largo plazo con las instalaciones, lo cual permitirá tener una excusa a las empresas para tener una delegación y para tener gente en Granada. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Estas eran las ideas generales que lo que me gustaría ahora es que diese pie a una discusión y a un debate rico. Es una pena no vernos, es una pena haber estado hablando este tiempo a una pantalla, pero me gustaría que ahora empezásemos a hablar y pudiésemos entablar pues, esa discusión. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Eric. Le doy la palabra a don Rogelio Muñoz para que coordine este debate y inicie, si quiere hacer un pequeño resumen o directamente tiene la palabra. Bien, buenas tardes. En primer lugar, Eric, felicitarte por la magnífica exposición. Y comprenderás que no puedo incidir mucho en el ámbito de la ciencia y la técnica, soy jurista, pero nos ha encantado y te lo agradecemos profundamente. Y sobre todo, esas ideas que has expuesto al final sobre la necesidad de fijar objetivos a largo plazo y, sobre todo, de diversificar la industria y firmar acuerdos de colaboración como el único camino para que este proyecto, que veo que es una realidad, pueda llegar a buen fin. Yo, a partir de este momento, abro la intervención de los asistentes o asistentes virtuales a esta magnífica conferencia o exposición, rogándole que las preguntas sean breves y directas, con lo cual tienen la palabra. Doña Marina, sí. Tiene la palabra. Gracias. Me ha parecido una charla interesantísima, pero tengo una duda. ¿El proyecto ya seguro que se va a hacer en Granada? O sea, ¿ya está aprobado que se va a hacer? Bueno, Marina, no es... igual peco de optimista a la hora de hablar. No es definitivo, es decir, falta todavía el apoyo internacional firme para que se haga en Granada, pero es la única, es decir, Japón, hay dos candidaturas a día de hoy, que es la europea y la japonesa. A nivel europeo solo nos queda la nuestra y Japón es un colaborador y no un competidor en esta partida. Por lo tanto, no hay todavía un acuerdo oficial internacional para que ya sobre todo, que nos dé los fondos necesarios para cubrir el presupuesto de fabricación,
Pero yo soy optimista y no veo una alternativa. Es decir, a falta de la oficialidad de eso, yo sí que creo que podemos hablar de Mibdones como algo con una probabilidad muy alta de que se construya en Granada. Y de hecho, estos laboratorios que se van a construir van a ser un paso muy importante para también proyectar hacia la comunidad internacional el apoyo decidido de España por este proyecto. El Ministerio ya ha afirmado públicamente que ellos están dispuestos a contribuir con la mitad de lo que serían los costes de construcción de esta instalación. Es verdad que ahora necesitamos ese apoyo internacional que nos financie o que nos subvencione esa otra mitad, ¿no? Pero bueno, yo soy muy optimista. Todavía no es oficial, todavía no podemos decir que Mibdones va a venir a Granada sí o sí, pero sí que lo podemos afirmar con cierto grado de seguridad. Muchas gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra don Francisco Aranda. Sí, hola, buenas tardes. Eric, encantado de saludarte, de nuevo de verte virtualmente. Y muchísimas gracias al Club de la Constitución por esta charla que es muy, muy interesante. A mí me gustaría hacer una pregunta. Estamos hablando de un proyecto de unas magnitudes mareantes, ¿no? Tanto en importes económicos como en la complejidad científica, etcétera, etcétera. Y es un proyecto en el que se lleva hablando muchos años. A mí me gustaría saber tu opinión, Eric, sobre cuál es el papel real que podrían tener o que tienen o que podemos tener desde Granada. Y desde Granada me refiero a los agentes de Granada, al Ayuntamiento, a la Diputación, por supuesto la Universidad creo que tiene un papel clarísimo, pero en el caso de Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio, ¿cuál es el papel o los desarrollos que nosotros deberíamos tener para, no para decidir, porque parece que eso no va a estar en nuestras manos, por desgracia, pero sí para estar preparado para todo aquello que tú has ido señalando en esta charla? Muchas gracias, Francisco. Un placer hablar contigo y una pena no vernos en persona y coincidir por allí. Es una pregunta muy buena, como dices, esto viene de tiempo, ¿no? El diseño preliminar pues empezó en 2014, la decisión de Escúzar, pues yo creo que estaríamos hablando de 2016, 2017, las primeras veces que se habló, ¿no? Y los años van pasando. ¿Qué se puede hacer desde la administración más local? Pues yo creo que una de las razones por las que se eligió Granada es por el entorno. Se habla de la universidad, se habla de la importancia que tiene científicamente Granada, la historia que tiene, y también de lo facilitador que ha sido la administración pública en Granada. Es decir, ha sido un sitio donde se ha visto bien el proyecto y donde se ha puesto, entre comillas, alfombra roja al mismo. Yo creo que la importancia ahora del ayuntamiento y demás agentes regionales es velar por que esa instalación se pueda hacer, velar porque la singularidad que tiene, porque es muy singular, no suponga una traba a la hora de tener los permisos necesarios. Es decir, no se pide que eso se facilite, sino que dada la singularidad, que no se pongan trabas adicionales y que se tenga una visión de lo especial que es esa infraestructura. Y yo animaría a que se hiciese hincapié y se tuviese un ojo puesto y energía en cómo vamos a ser capaces de generar industria en la región a través de la instalación. Muchas gracias. Eric, sí. No sé si puedes contestarme la pregunta, porque a lo mejor no eres la persona más adecuada para ello, pero en el dices o has dicho que el proyecto o el consorcio del Estado y la Administración Autonómica está firmado, y yo en ese consorcio, el proyecto o esa norma que haya dado lugar al consorcio,
¿Se recoge algún impacto social y económico que este proyecto daría o generaría en la zona, por ejemplo, respecto a puestos de trabajo, etcétera, etcétera? Disculpa, Rogelio, porque tal vez no me he expresado bien. Está aprobado y está aprobada la financiación, pero todavía no está firmado. Y el consorcio no es público. Entonces, en otros consorcios suele haber los estatutos asociados y ahí está la razón y demás. Dudo, sí que entiendo que ahí en ese consorcio se hablará de la importancia de la instalación y de que esa instalación sea un catalizador para la región. No sé, no creo que entre en cifras concretas, pero sí que entiendo que ese consorcio, uno de los objetivos es potenciar que esa instalación revierta en el entorno, revierta en todo el país, pero más allí donde más cerca está. Yo quisiera preguntarte algo, Eric. Hasta ahora, ¿estáis teniendo esa colaboración de las instituciones granadinas que estuvierais necesitando? ¿Se está poniendo toda una serie de personas al servicio de este proyecto para que esto sea ágil y no se dilate o podamos correr el riesgo de perderlo? No soy la persona idónea para responder porque no estoy en el día a día del proyecto. Yo creo que se está razonablemente contento con la respuesta que está habiendo por parte de Granada. O sea, otra cosa es que los tiempos sean complejos, porque en un consorcio público de este tipo los plazos son largos y cuando se está trabajando en una instalación con esta complejidad, pues los plazos a veces puede parecer que se alargan y que puede haber un culpable, pero simplemente yo creo que puede ser la complejidad de la propia instalación. Entonces, siento no ser la persona, no poder decir más, pero bueno, yo al menos no... Sí que sé que con las partes de licencias y de impacto ambiental y demás se está trabajando y se está teniendo un feedback realmente bueno, a pesar de, como os decía, de que no encaja la instalación en ninguno de los apéndices de las normativas que existen, porque es una instalación tan especial que cuando vas a la normativa de seguridad, pues no aparece, ¿no? Claro, claro. Antonio. Sí, mira, Eric, muchas gracias por la charla, está muy bien. Yo quería preguntarte varias cosas. La primera, ITER lleva un grado de desarrollo. Desde que se comenzó en el 2006 o 2007, por ahí fue, esa inversión que ya han mencionado, y nosotros sabemos que la carcasa donde se va a contener el plasma para frenar los neutrones es el sentido de Newton. Diseñar esa carcasa. Claro, debe haber una cierta sincronía del desarrollo de ITER y el comienzo de inhibidores, porque en algún momento tienen que confluir. Es decir, yo no sé si la idea de ITER es comenzar a hacer fusión nuclear utilizando materiales a pérdida, y el europeo ahí se pretende llevar una sincronía, porque yo estoy más en el sentido de que la instalación ya va a estar en ESFRI y al no haber ruido científico de otra candidatura posible, aunque no esté formalizado, se entiende que no va a haber una oposición a que se haga nada. Pero claro, esa cierta sincronía con ITER debería de plantear unos plazos temporales más razonables, ¿no? Porque yo no sé cuándo ITER tiene previsto empezar. Efectivamente, aquí la sincronía es importante, no tanto con ITER. En el caso de ITER, como el plasma se va a encender de una manera pulsada, la cantidad de neutrones va a ser menor y no vamos a tener tanto problema de degradación de los materiales. De hecho, los materiales ya están definidos, los que se van a usar y demás. Pero sí en el siguiente reactor, que es demo, donde si no tenemos los materiales, donde si no sabemos cómo lo vamos a fabricar, no lo podremos fabricar. Entonces, estamos hablando de que demo
va a venir pues, a partir de 2040, 2050. Entonces, si vamos echando hacia atrás, estamos en el punto crítico donde se debe realizar esta instalación para poder desarrollar, es decir, desde que se empiece a fabricar IGMIP-dones hasta que se finalice la construcción, podemos estar hablando de un periodo de 10 años. Es decir, no es una instalación que la construimos en un año ni en dos. Pueden ser 8, pueden ser 9, pero hablamos de ese orden de magnitud. Entonces, y luego los materiales que metamos allí y que empecemos a desarrollar también tienen un periodo de testeo donde vas aprendiendo, vas desarrollándolos. Por lo tanto, pensar que vamos a tener definidos materiales antes de 25 años, pues eso, yo soy optimista y eso sería realmente muy optimista, ¿no? Entonces, en este caso es realmente acompasarnos a los tiempos de demo y si nos acompasamos a demo y vamos tirando hacia atrás, estamos en el momento donde hay que tomar esa decisión. Vale, y la otra pregunta. Bueno, ahora tengo otra más, tengo un par de ellas. El paso primero realmente, que tú has mencionado, independientemente del consorcio y de la financiación y de la preocupación por ese tema, yo entiendo que tiene que haber un proyecto de ingeniería que tiene que hacerse, de hecho, porque tiene que hacerse físicamente un proyecto de ingeniería de esa instalación, será complejo, pero ya hay precedentes con el EVEDA en Japón, siendo distinto, pero bueno, hay unos ciertos precedentes. Ese proyecto de ingeniería hay que empezar a hacerlo, es decir, llevará su tiempo, hacer el diseño, cada uno de los profesionales, 1 o 2 años, llegar a un acuerdo de ese proyecto de ingeniería. Luego, son los laboratorios, es decir, han mencionado unos laboratorios que tienen que no sé si son requisitos de la instalación o son accesorios a la instalación, es decir, que luego son necesarios para hacer algo. Vale, te entiendo, Antonio. Muy buena pregunta porque no lo he explicado y yo creo que es un movimiento muy inteligente que hemos hecho desde España. Ese trabajo de ingeniería, como dices, esta instalación no se diseña. Si se construye en 10 años, podéis imaginar que el tiempo de diseño pues, es similar, ¿no? Se lleva diseñando mucho tiempo. Y ese diseño adecuado a Escúzar también se lleva trabajando tiempo por muchos investigadores en Europa. Por lo tanto, bueno, es otra de las razones que te permite ser optimista, ¿no? Pero estos laboratorios que se van a arrancar son laboratorios que, como os decía, me ha parecido una jugada muy inteligente porque son laboratorios que en sí mismo tienen sentido. Es decir, desarrollar laboratorios de radiofrecuencia, desarrollar un laboratorio de control, desarrollar un laboratorio de manipulación remota o de realidad virtual, son laboratorios que son importantes para Granada y son laboratorios que van a permitir generar un conocimiento que, si bien IGMIP-dones es un conocimiento, por supuesto, aplicable y necesario para IGMIP-dones y que nos va a permitir estar muy bien preparados, pero si hubiese una catástrofe y no hubiese IGMIP-dones, esos laboratorios per se tienen sentido propio. Es decir, el conocimiento que se genera es conocimiento aplicable a muchos otros campos y muchos otros sectores. Por lo tanto, yo creo que ha sido un movimiento muy inteligente el arrancar con esos laboratorios, con lo cual te permite internacionalmente proyectarte, decir que estás ya empezando a trabajar en la instalación, que España apuesta decididamente por lo mismo, por la misma, perdón, para de alguna manera catalizar esa decisión internacional. Vale, porque en el EVEDA, en el inicio de Japón, que España ha aportado un gran porcentaje de la instalación físicamente, de lo que es la construcción del acelerador, no sé si un 40 o un 50%, una cantidad muy importante. Yo me imagino que ahora el consorcio en algún momento debe ya de plantear ese proyecto, el proyecto científico-ingeniero de construcción de esa instalación. Ahí habrá también un salto cualitativo de decir, comenzamos porque ya hemos empezado a preparar el documento final de cómo será esta instalación científica al detalle, no el diseño del edificio, sino ya al detalle de materiales, al detalle de la aceleradora magnética, al detalle de lo que se va a hacer, ¿no? Ese sería otro salto. Y una pregunta, ¿me dices eso?
En el sentido de la colaboración con Croacia, que siempre ha habido un poco de incógnita, suspicacia y todo, hay detalles de cómo se va a valorar esta asociación, si va a ser en términos de extensión de tiempo, porque ellos, trayectoria científica en el campo, bueno, no son tan consolidados, mucho menos en el nivel industrial. Sí. Bueno, primero la parte de ISMI Eveda. Como dices, es importante la contribución española a Eveda y es importante el tiempo en el que se están haciendo las cosas, porque el acelerador de Eveda es un acelerador similar con las diferencias que pueda tener al acelerador de Donetsk. Y lo que aprendemos, lo que hemos aprendido haciendo ese acelerador y lo que vamos a aprender a la hora de ponerlo en marcha, porque se va a poner en marcha un poco antes, nos va a ser una retroalimentación muy importante para los diseños de aquí, ¿no? Así que sí, efectivamente hay un trabajo duro, hay un trabajo arduo y va a ser muy importante el feedback que recibamos de Japón. Y respecto a la colaboración con Croacia, pues como dices, no hay conocimiento exacto de cuál es el acuerdo de colaboración con Croacia. En mayo del año pasado, nuestro ministro de Ciencia, Pedro Duque, y la ministra croata firmaron un acuerdo de colaboración y bueno, pues se decidió que esa candidatura conjunta siguiese avanzando y está claro que habrá que definir cuál va a ser esa colaboración desde el ámbito científico y desde el ámbito industrial. Nosotros, yo creo que además es un tema importante y es un tema importante para todos saber cuáles son los intereses españoles en ese acelerador, ¿no? Poder definir cuáles son los componentes que nos van a permitir hacer esas estrategias que nos permitan que lo que ponga nuestro gobierno en este acelerador sea una inversión que seamos capaces de multiplicarla y generar ciencia nos va a permitir multiplicarla en el futuro, pero si somos capaces que las empresas españolas la multipliquen en el corto plazo, pues es un retorno que viene directo a la empresa, ¿no? Entonces, el definir cuáles son los elementos de mayor potencial de retorno para el país, yo creo que es importante para el país y para el entorno. Es decir, ese ejercicio hay que hacerlo a todos los niveles. Sí, ¿alguna pregunta más, por favor? Bien, pues si no hay preguntas, Eric, darte las gracias de nuevo por tu magnífica exposición y por tu colaboración. Y en este momento doy la palabra a nuestro querido presidente para que proceda a clausurar dicha conferencia. Gracias. Eric, una vez más, me uno a las palabras de mis compañeros, felicitarte por tan ilustrativa conferencia que nos ha hecho acercarnos más al proyecto, nos ha hecho que veamos como más nuestro el proyecto por el que está luchando Granada todavía. Y es imposible luchar por un proyecto si los granadinos no se sensibilizan y se comprometen también a apoyar con sus autoridades al mando, con su universidad y con su industria, con su empresa, el empresariado, para que todos los ciudadanos veamos este proyecto, sintamos este proyecto como nuestro y veamos lo importante que puede ser, como has puesto tú de manifiesto, para la economía granadina y para la industria granadina. Dicen en la UNESCO que un pueblo ya no es analfabeto, ya no deja de ser analfabeto porque sepa leer y escribir, sino que un pueblo no es analfabeto si conoce perfectamente su constitución, si conoce perfectamente sus leyes y si conoce perfectamente qué es lo que le están vendiendo desde muchos sitios. Hay muchos encantadores de serpientes y que sin embargo nos llevan a veces a donde no queremos. Y sobre todo que nos saquen de esa apatía que tenemos en Granada, que hemos hecho a veces que se frustren proyectos, porque sobre todo, yo recuerdo el de la famosa Universidad de Granada que se iba a emplear
cuando ninguno de vosotros prácticamente había nacido. Yo estaba estudiando el preuniversitario de la época y fui a Málaga porque en Granada no se le dieron los terrenos gratuitos para la universidad, parte del ayuntamiento, en aquel ayuntamiento de Granada. Como somos a veces la tierra del cabildo, queríamos hacer un pequeño negocio con el ministro de Educación. Y claro, tuvo la desgracia que estaba el alcalde de Málaga al lado y cogió el rebote. No se pierdan ese rebote y desde luego que no se pierdan porque nuestras instituciones se defienden. Muchísimas gracias, Eri, una vez más, por abrirnos los ojos, por ilustrarnos y esperamos verte pronto por Granada y que nos siga avanzando, nos siga dando esa esperanza. Con esto doy por terminada el debate, creo que ha sido muy interesante, espero que tanto los socios como nuestros amigos del Club de la Constitución y a nuestros invitados le haya supuesto un enriquecimiento más y un mejor conocimiento de este interesantísimo proyecto. Muy buenas noches y un fuerte abrazo a todos vosotros. Levantamos la sesión. Muchas gracias. Aplausos virtuales, Eri. Qué pena, ¿eh? Es que es una pena esto. Muy bien. Chao.